Durante un año estuve usando una MacBook Pro con procesador de Intel, específicamente el Intel i9 de novena generación. Y les seré honesto en que no solamente le di un uso ocasional y ligero, sino que le di un uso intensivo y de forma diaria. La ocupaba para mi trabajo, mi proyecto personal que es Turbodosis TV y cualquier otro tipo de actividad que yo hiciera. Después de eso adquirí la MacBook Pro que tenemos aquí al lado, que es una MacBook Pro con procesador M3 Pro de 16 pulgadas. Y como te lo imaginarás, le di el mismo uso, de forma diaria y de forma intensiva. Y en este video te contaré mi experiencia real de lo que es haber usado una MacBook Pro con un potente procesador de Intel y después una MacBook Pro con un potente procesador de Apple Silicon. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a Turbodosis TV. Como les comentaba, estuve usando ambas máquinas durante un tiempo. La MacBook con Intel la estuve usando durante un año entero y esta MacBook de Apple Silicon la he usado durante 6 meses. Y tengo que decir que mi experiencia ha sido muy buena con ambas. ¿La de Apple Silicon es mejor que la MacBook de Intel? Evidentemente sí, porque es un procesador más nuevo y con una arquitectura diferente. Pero en mi experiencia personal tampoco podría decir que la humilla como tal o la debemos de menospreciar, ya que la Intel también hizo un excelente trabajo. El procesador i9 de Intel sigue siendo bastante potente hasta la fecha y no hubo absolutamente ninguna tarea que yo no haya podido hacer con la Intel y que sí haya podido hacer con la MacBook de Apple Silicon. ¿Una se calienta más que la otra? Sí. ¿En una suena el ventilador más fuerte que en la otra? Sí. ¿Una se siente más fluida al estarlo usando? También. Evidentemente sí hay mejoras que se notan, pero pienso que la MacBook con procesador de Intel se sigue defendiendo hasta la fecha, sobre todo si hablamos del Intel i9. No sabría contarte mi experiencia con un procesador i7 o i5 de Intel. Si tú has usado alguna de estas máquinas, deja en los comentarios tu experiencia, nos gustaría leerte. A continuación te contaré mi experiencia en 3 apartados que creo que son importantes mencionar entre estas computadoras, que es la potencia, la compatibilidad y la batería. Si hablamos de la potencia, de inicio hay que entender que la arquitectura del procesador de Intel es diferente a la arquitectura del procesador de Apple Silicon, ya que el M3 Pro de Apple Silicon en sí no es un procesador como tal, sino es un componente que engloba la CPU, la GPU y la NPU, que es para tareas de inteligencia artificial. Así que el hecho de que estén en un solo componente da como beneficio que la comunicación entre ellos y el intercambio de información sea de forma más rápida y gaste menos energía, a diferencia de Intel, que no tiene los componentes integrados de esa forma. Entonces hay un mayor delay en la comunicación entre los componentes y esto hace que gaste más batería. Esto es a nivel técnico, pero ¿cómo podría traducir esto en mi experiencia con estas máquinas en el día a día? Pues te contaré las tareas que yo realizaba con estas máquinas principalmente, para que te puedas dar una idea. Estos 2 equipos los usaba para tareas de ingeniería de datos, para edición de video y también para producción musical. Para ingeniería de datos usaba motores de bases de datos, máquinas virtuales y programas de visualización de datos. Para edición de video normalmente editaba videos en 4K, algo largos, y bueno, esto lo hacía con animaciones, transiciones, efectos, títulos, etc. Y para producción musical hacía proyectos algo pesados utilizando plugins, sintetizadores, librerías y sobre todo al exportar el track lo hacía en una alta calidad. Todo esto lo podía realizar con ambas máquinas, tanto con la de Intel como con la de Apple Silicon que tenemos aquí, pero de forma diferente. Es decir, yo podía realizar estas tareas con ambas sin ningún problema. No llegaba a tener crasheos de programas o que se me llegaban a congelar o tenía que cerrar los programas, pero la diferencia aquí es la fluidez que tenías al momento de ejecutar estas tareas. Por ejemplo, si yo estaba editando un video pesado en 4K y ya le había puesto algún filtro a este video y yo comenzaba a hacer recortes en la línea del tiempo, se sentía de forma más fluida en la MacBook con Apple Silicon. De igual forma, al yo estarme moviendo en las previsualizaciones del video en la línea del tiempo, esto lo hacía de forma más suave, a diferencia de la de Intel. Es decir, sí se sentía una diferencia en la suavidad al momento de ejecutar este tipo de tareas. Y lo mismo con tareas de ingeniería de datos. Si tenía distintos proyectos abiertos en la MacBook con Apple Silicon, lo sentía de una forma más fluida, al igual que en la producción musical. Al momento de estar usando sintetizadores lo sentía todo de forma más suave. Entonces aquí es donde se sienten las diferencias. Logras los mismos resultados, puedes ejecutar las tareas sin ningún problema, pero lo vas a hacer de una forma más suave en la MacBook
con Apple Silicon. Y principalmente en este apartado es en donde entraba el ventilador de la máquina. Sí, es distinto el ventilador en ambas máquinas, o la frecuencia en la que suena este ventilador, en la que se hace presente. En una MacBook con Apple Silicon lo vas a notar menos que en la MacBook con Intel. La MacBook con Intel activaba el ventilador de forma más frecuente y sí sonaba un poquito más, pero nada de que espantarse, no suena más fuerte que una laptop gamer, para que tengas una referencia. Y por ejemplo, en la MacBook con Intel, el ventilador se activaba al momento de que estuvieras realizando tareas pesadas, y a diferencia de la de Apple Silicon, también se activaba cuando hacías tareas pesadas, pero en la fase final. Es decir, si estaba editando un video, no escuchaba yo el ventilador mientras lo estuviera editando, pero sí escuchaba cómo entraba el ventilador cuando exportaba el video ya en la parte final. Lo mismo pasaba con producción musical. Al momento de estar realizando o editando el track, no escuchaba el ventilador en la de Apple Silicon, pero al momento de exportar el track ya comenzaba a escuchar este ventilador, a diferencia de la MacBook con Intel, que sí lo escuchaba más frecuentemente, pero como te comento, nada de qué espantarse. Si hablamos de compatibilidad, aquí es donde puedes llevarte unos cuantos dolores de cabeza dependiendo del modelo. Y si eres un usuario que no le gusta trastear y no le gusta investigar en blogs, ver videos tutoriales de cómo solucionar problemas de compatibilidad, puedes pasar un mal rato. En la MacBook Pro 2019 con el procesador de Intel todavía podíamos cambiar el disco duro, es decir, lo podíamos expandir, no la RAM, pero sí el disco duro, y eso ya es ganancia, ya que cuando compras un equipo nuevo de Apple y quieres aumentar o comprar una máquina con una configuración alta en almacenamiento, te va a salir muchísimo más caro. Así que esto es una ventaja en cuestiones de compatibilidad con Intel. En las de Apple Silicon ya no puedes cambiar nada, ya no puedes aumentar la memoria RAM, ya no puedes aumentar el almacenamiento. En las de Intel, en las últimas máquinas de Intel, todavía podías expandir el almacenamiento, y en algunas computadoras de más atrás podías aumentar la RAM. Apple fue limitando este tipo de configuraciones con el tiempo. La verdad es que esto es una desventaja para las de Apple Silicon, pero para las de Intel son puntos a favor. Y si hablamos del sistema operativo, podemos tener macOS y Windows en ambas, solamente que de forma diferente. En la MacBook con Intel puedes virtualizar Windows de forma nativa con un asistente llamado Bootcamp. Tú puedes tener ambos sistemas operativos, tanto Windows como macOS, y usarlo ambos. Y con la de Apple Silicon, si quieres hacer esto, vas a tener que virtualizar Windows con una máquina virtual. Un programa muy popular, o el más popular que yo podría decir para hacer este tipo de tareas, es Parallels. Y este tiene costo. Tiene un costo mensual, anual o perpetuo cuando quieres adquirir Parallels, pero mucho ojo, porque si tienes una MacBook de Apple Silicon con configuraciones avanzadas y quieres explotar su máximo potencial, no solo va a bastar con eso, sino que vas a tener que comprar una cuenta Pro de Parallels. ¿Y esto para qué? Pues bueno, para que puedas aprovechar la máxima capacidad de la RAM y los núcleos del procesador. Con la cuenta estándar no puedes hacer esto, tienes que adquirir la cuenta Pro para hacer esto. Es que primero tienes que evaluar qué tan potente vas a querer que sea tu máquina virtual para Windows, para saber si te conviene comprar la cuenta estándar o si te conviene irte directamente por la cuenta Pro. En la cuenta Pro tienes que hacer un pago anual. Y bueno, con esta cuenta ya vas a poder hacer más configuraciones. Por ejemplo, si eres un desarrollador, un diseñador o un editor de video que necesita usar programas de Windows, sí que vas a necesitar esta configuración más avanzada con la cuenta Pro. Y bueno, estos son algunos temas de compatibilidad que te quería contar, pero a su vez tuve unos problemas de compatibilidad con ambas máquinas, y son los siguientes. Con la MacBook Pro tuve el problema de que no pude instalar Microsoft Copilot, un asistente de inteligencia artificial generativa. No lo pude instalar en la versión desktop. ¿Pero qué solución di? Pues simplemente abrí Microsoft Copilot en la web y ya pude ejecutar los prompts necesarios para aprovechar la inteligencia artificial. Así que este no fue ningún problema. Por otro lado, con la MacBook Pro, con el procesador M3 Pro, tuve un problema que me dio un dolor de cabeza. Yo necesitaba descargar un programa que era para ingeniería de datos. Específicamente era un motor de base de datos llamado SQL Server, y no lo podía instalar. Ni siquiera en versiones anteriores ni versiones más recientes no lo pude descargar. Así que me tuve que meter en foros, me tuve que investigar ahí en unos cuantos videos
y al final lo pude resolver usando un programa llamado Docker, que lo que hace es crear un contenedor que es como un espacio en memoria asignado para poder ejecutar solamente ese programa. Por lo tanto, tienes que tener Docker abierto para poder ejecutar esta aplicación o este programa que yo descargué. ¿Se solucionó? Sí. ¿Me dio un dolor de cabeza? También. Y pienso que este tipo de trasteos para usuarios que no les gusta investigar o que no están muy familiarizados con este tipo de cosas sí pueden pasar un muy mal rato, sobre todo personas que requieren algún tipo de software para su trabajo o para lo que sea que lo necesiten. Entonces aquí la verdad es que tuve menos problemas con la MacBook con Intel que con la MacBook de Apple Silicon, la verdad. Y vamos con el apartado final, que es la batería. Lo quise dejar hasta el último, ya que pienso que es el más importante en una toma de decisión entre si te vas a comprar una MacBook con Intel y ahorrarte mucho dinero o si te vas a ir por una MacBook con Apple Silicon. Aquí es donde tienes que evaluar bien qué tipo de usuario eres. Es decir, si eres un usuario que constantemente está en movimiento, que siempre está en cafeterías, siempre está viajando o está en lugares en los que no puedas cargar tu computador, te va a convenir una MacBook con procesador de Apple Silicon definitivamente. Si por el contrario eres un usuario que la mayor parte del tiempo se la pasa en su casa o trabajando en una oficina en la que siempre hay conexión o constantemente, si llega a salir, va a lugares en los que sí hay algún tomacorriente, por ejemplo un aeropuerto, un hotel, y no tienen ningún problema en llevar su cargador en su mochila, puedes optar por una MacBook con Intel. Pero sí, aquí las diferencias de duración de batería son notorias. Ya va a depender de qué tipo de usuario eres. Yo en lo personal sí puedo vivir sin problema con una MacBook de Intel. La verdad es que tampoco es una batería pésima, pero sí hay una gran diferencia, ya que con esto que te comentaba de la arquitectura de los procesadores o componentes, la MacBook con Apple Silicon hace una mucho mejor gestión de la batería. Pero si tú no tienes ningún problema con esto de que necesitas horas y horas de batería y tampoco tienes problema en llevar tu cargador, puedes ahorrarte muchísimo dinero y optar por una MacBook con Intel. Y aquí vamos a aprovechar, porque si agarras una MacBook con Intel por el simple hecho de que te va a salir más económica, puedes agarrarla con una configuración elevada en RAM y en almacenamiento. Es decir, puedes adquirir una con 64 GB de RAM y con 8 TB de almacenamiento. Esto puede ser muy beneficioso para editores de video, por ejemplo, que almacenan muchos videos en alta calidad o que gestionan distintos proyectos dentro de su máquina y no quieren tener algún disco duro externo. Y yo te recomiendo que tanto en una MacBook de Intel como en una de Apple Silicon adquieras una de 16 pulgadas, ya que aquí vas a obtener todavía más batería, pero esto también ya va a depender de la portabilidad que tú requieras. Yo en lo personal no tengo ningún problema en llevar mi MacBook de 16 pulgadas a algún lugar. He escuchado de algunos usuarios que dicen que es más grande, es más pesada y todo, pero en lo personal yo no siento que sea algún problema. Quizás porque siempre he tenido computadoras gamer o computadoras grandes y ya me acostumbré a ese tamaño. Pero si eres un usuario que, por ejemplo, viene de una MacBook Air, pues sí va a notar la diferencia en tamaño y peso. Así que todo esto tú lo tienes que evaluar, qué tipo de usuario eres, y en base a esto ver cuál de las dos te conviene. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que mi experiencia real con una MacBook Intel y una MacBook de Apple Silicon te haya sido de ayuda. Si tienes algún comentario o duda específica, déjala en la caja de los comentarios. Yo con todo gusto lo voy a leer y te voy a responder. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.